Hemos invitado a la congresista Ruth Luque, representante por el Cusco y miembro de la bancada de Cambio Democrático. Señora Luque, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Quisiera ¿Cómo comenzar preguntándole algo más concreto, luego hablaremos sobre lo político en general. ¿Qué está pasando en Cusco? ¿Cómo percibe la situación política en su zona natal? En principio, Fernando, esta es una crisis absolutamente profunda, que creo que requiere demasiado diálogo democrático y muchos gestos para salir adelante. Primero, dejar de estigmatizar, dejar de terruquear. Y yo rechazo en este programa categóricamente esta declaratoria de emergencia nacional que en nada contribuye en el diálogo, que además es tan amplia que solo restringe derechos, y creo que aquí hay que ejercer un control político importante para evitar que se sigan afectando derechos. Lo segundo que quiero señalar es que Pero se están afectando muchos derechos por la violencia. Yo rechazo la violencia, humanas, ¿no? Yo rechazo la violencia. Y por supuesto que me apena la pérdida de 7 vidas humanas por armas de fuego, como lo ha dicho la Defensoría del Pueblo. Por eso en un contexto así necesitamos diálogo y necesitamos mensajes concretos para enrumbarnos de manera pronta un adelanto de elecciones en el 2023. Es una crisis que no la podemos prolongar y es una crisis que obliga a todos los actores políticos a empezar a preguntarnos qué cosas necesitamos depositarle a la población su decisión, Fernando. Y para nosotros... ¿Qué es lo que ha motivado en el Cusco, que quizás es lo que usted conoce con más detalle y de más cercanía? ¿Qué es lo que ha motivado esto que usted llama una crisis grave? Mire, en el caso de Cusco, toda esta lógica de permanente casi arrinconamiento de parte del Congreso de la República hacia el Ejecutivo, e incluso con este inicio de la Comisión de la Revisión de las Elecciones, la famosa Comisión del Fraude, que intentaba desconocer el resultado popular y los permanentes ataques, pero esa es la lectura, Fernando. No es algo que la población le surge de manera espontánea. Hay un relato de cómo un conjunto de fuerzas políticas en el Congreso han venido presentando vacancia tras vacancia, sabiendo el costo que eso podía significar. Yo no quiero en esto negar que hay evidentemente una responsabilidad política última. Usted ha terminado por votar una vacancia. No hable entonces tan mal de la vacancia en sí misma, porque usted ha votado a favor de la que se ha hecho efectiva. Quiero señalar que la última que se dio en respuesta a una clara afectación del quebrantamiento del orden constitucional. Hubo un golpe de Estado. Absolutamente distinto. Fue un anuncio, una intentona que no funcionó, que creo que se fue respondido políticamente, que yo espero que se respete el debido proceso, pero a raíz de ese tema, Fernando, la respuesta que debió venir debió ser una respuesta política. ¿Y no judicial? La señora Dina Boluarte debió afirmarse públicamente, como nosotros le dijimos en el diálogo que tuvimos, como un gobierno de transición, hacer un anuncio claro de un adelanto de elecciones pronto, declarar en emergencia, no hizo nada, anunció con demora, no es cierto, un adelanto al 2024, y las declaraciones de su primer ministro son absolutamente lamentables. Los primeros mensajes que ha sido de estigmatizar, de decir que detrás de esta protesta hay manejados. Eso me pregunto yo, ¿en qué contribuye al diálogo? En esta movilización, Fernando, hay gente campesina, población que se moviliza y cuestiona y reclama legítimamente. Legítimamente, Fernando. Que se incendia. Yo no estoy hablando, de la violencia, Fernando. Estoy hablando de la protesta. En estas manifestaciones, no toda la protesta, Fernando. No toda la protesta. La propia población ha hecho control, ha hecho su control. Por eso en Abancay, por ejemplo, hay gente que se ha movilizado rechazando la violencia y el vandalismo. Pero yo voy a poner ejemplos, Fernando. En Abancay, por ejemplo, población que vino de la zona de Andahuaylas, 49 campesinos. Hoy día en la madrugada, mientras ellos dormían, la policía vino y los detuvo arbitrariamente. Los cogieron a patadas, lanzando, y ahí están los videos. Y siguen permaneciendo detenidos en la comisaría de Santa Rosa, y había un menor de edad. Yo me pregunto, ¿era necesario esa acción arbitraria y violenta de parte de la policía? En el caso de... No, nunca es necesario. Y tampoco, como de tal manera, Fernando, yo rechazo la violencia y creo que hay que rechazarla y condenarla. Y la población ha venido haciendo esfuerzos, líderes, autoridades regionales. Por lo que usted dice, la violencia viene de manifestaciones causadas por el comportamiento del Congreso. Para mí, el Congreso de la República es un actor clave en esta crisis. Un actor que hasta el momento no ha demostrado ningún gesto político claro para resolver, porque el adelanto de elecciones, Fernando, está en manos del Congreso de la República. De acuerdo. Tampoco es que han dicho que no lo harán, ¿no? Pero lo que quisiera comprender,
usted ha votado a favor de la vacancia de Pedro Castillo. ¿Por qué es que le choca tanto que otros hayan actuado de la manera como usted ha actuado finalmente la semana pasada, mucho antes? Vuelvo a señalar. Yo he rechazado todas esas intentonas vacadoras que querían desconocer. Sin embargo, la actuación misma como tal quebraba el ordenamiento constitucional. Yo no puedo estar de acuerdo con la cooptación de instituciones, Fernando. Yo soy una persona que cree en la democracia, que cree en los derechos humanos. Y mi respuesta vino en rechazo a eso. Pero yo con eso no voy a avalar violaciones de debido proceso. Pero usted no la voy a avalar. Yo me voy a seguir ratificando en mi tradición política, democrática y de derechos humanos. Y han sido muy severos contra la corrupción practicada por otros gobiernos. Yo le pregunto a la ciudadana que es usted y que recuerda los compromisos suyos y de su familia política contra la corrupción en otras presidencias, si tiene el sentimiento de que Pedro Castillo ha incurrido en casos graves de corrupción. Eso lo determinará la justicia. Sí, también Fernando, sobre todo el mundo. ¿Cómo puedo, Fernando, ¿cómo puedo yo en este momento, como tú, te lo digo con respeto, como tú o yo podemos concluir? Le estoy preguntando. Por eso, ¿cómo yo puedo concluir en una condena categórica cuando hay una investigación que está a cargo del Ministerio Público? Pero sí se expresaba con mucha severidad y lo ha hecho sin duda sobre gobernadores regionales. Y yo me mantengo, por supuesto. ¿En qué se mantiene? Yo me mantengo, por supuesto. ¿Cuál es su percepción del grado de corrupción que ha habido bajo Pedro Castillo? Yo no puedo determinar el nivel de grado, pero yo me mantengo en que no cualquier gobierno, indistintamente sea de derecha o de izquierda, no puede pretender utilizar los recursos públicos y mostrar una gestión abiertamente alejada de la transparencia. Hemos vivido épocas dolorosas de la corrupción y por supuesto que ese es un tema central, por supuesto que lo es, yo me ratifico en eso. Pero hoy, Fernando, entendamos la envergadura de la crisis política. En las regiones, y quizá no se escucha en los medios nacionales, la población, ¿qué demanda? Adelanto de elecciones generales. Demanda que se devuelva el poder a la población para consultar en un referéndum si quiere o no quiere una asamblea constituyente. También hay un cuestionamiento al Congreso, que le dicen, váyase al Congreso, por supuesto, porque el Congreso no está a la altura de las circunstancias. También a los medios de comunicación. También a los medios de comunicación. En las regiones hay una interpelación directa a los medios de comunicación. Entonces, en unas circunstancias así, ¿qué necesitamos? Necesitamos encaminar adecuadamente vía un diálogo y darle salidas y fechas ciertas. En este momento, el adelanto, más allá que la señora Ina haya dicho 2024, luego entendieron, como varios parlamentarios decíamos, como mi bancada, que era posible hacerlo en el 2023, no le damos una fecha cierta a la población. Y hoy requiere con urgencia desde el punto de vista hacerlo. técnico, tal y como lo he comprendido, cree difícil que se pueda hacer antes del principio del año 24, desde el punto de vista de los plazos y de la organización técnica que esto requiere. Así que, yo, Fernando, creo que hoy la crisis va más allá de los marcos legales establecidos. Ya, pero podemos ir a nuevas elecciones sin haber hecho reformas básicas. Yo creo que en la envergadura en la que estamos podemos avanzar en reformas mínimas y darle más bien el poder a la población para que vía consulta o referéndum decida algunos temas con un sí, con un no. Yo me inclino por una reforma de esas características. Bueno, un referéndum supone por lo menos 4 meses. Bueno, y votarlo supone yo no 2 estoy meses diciendo más. que será mañana. No, entonces, pero si no hay que puede hacer ser un plazo, primero, pero las no puede elecciones ser no un pueden ser antes del plazo, 24. pero no puede ser un plazo tan extenso, Fernando. La forma en la cual podemos tranquilizar a la población y convocar, desde mi punto de vista, es poniendo fechas claras, ¿no es cierto? Generando además un diálogo empático con la población, ya que creo que todos tenemos que jugar un rol en esa medida. Yo estoy haciendo esfuerzo de dialogar con los dirigentes de mi región. Todos los días estoy dialogando. ¿Con qué sindicatos? ¿Con qué gremios? Con organizaciones de jóvenes, organizaciones de sindicatos, de los frentes de defensa, me llaman, de los frentes de cafetaleros en la zona de Quillabamba. Hoy en Espinal me han llamado los dirigentes preocupados por la situación que se presentó. En fin, mujeres que me escriben. Dialogo y les explico. ¿Y qué les dice usted? Les explico, pues, Fernando, les explico. Creo que hay una obligación en este momento de todos explicar, dar la cara. O sea, no podemos tampoco pretendernos estar en nuestros espacios de poder sin dar la cara. Hay una enorme responsabilidad detrás de esto. Yo he propuesto, por ejemplo, en la Junta de Portavoces, que haya un esfuerzo de parte de la Junta de invitar, por ejemplo, a dirigentes de las organizaciones nacionales para empezar a escuchar cómo podemos generar un diálogo, de enrumbar una salida ordenada y pronta a esta, pero no la podemos dejar absolutamente en el aire. Son 7 muertos, Fernando, 7 muertos, más de 100 heridos, y esto puede, desde mi punto de vista, explosionar aún más si no actuamos de manera oportuna. Y una declaratoria de emergencia tan rígida que le da un poder absoluto. Uno lee la declaratoria de emergencia,
No existe nada, es prácticamente que se restringen todos los derechos. Eso me parece a mí inadmisible. No se restringen todos los derechos. Se podrán restringir algunos derechos como la inviolabilidad del domicilio, es decir, que la policía podría entrar a la casa. Pero no hay límites, Fernando, no hay límites. Ahí simplemente dice declaratoria de emergencia, pero no hay límites, Fernando. Y para quienes creemos en la democracia y los derechos humanos, yo sí considero que una declaratoria de emergencia sí tiene que tener ciertos límites y sí tiene que tener ciertos controles. No podemos permitir que a las calles se vuelque no solo la policía y en apoyo a las Fuerzas Armadas. Hay un marco normativo, hay una justicia independiente, hay un plazo limitado a 30 días. Mira, Fernando, hoy la población, te cuento, que también cuestiona la justicia. También cuestiona la justicia. Y en el marco de estas crisis está surgiendo demandas también que están en las localidades. En la provincia de Espinar, por ejemplo, ¿qué pedía hoy la marcha? La salida de la fiscal. La salida de la fiscal provincial, que hace muchos años y mucho tiempo me decían que no confiaban en la fiscal, no confiaban en su policía, no confiaban en su alcalde. También surgen legítimas demandas territoriales en medio de eso. Entonces, ¿territoriales quiere decir qué? De cada territorio, de cada lugar, donde se mezcla... Porque hay disputas territoriales también. Donde se mezcla la insatisfacción nacional, pero también la insatisfacción en las instituciones. Nuestra población, ¿qué piensa, Fernando? Que la justicia solo es para los ricos, que la justicia solo es para un sector. Y no hay justicia para los pobres. Eso es lo que piensa. Y creo que ha habido mensajes en esa línea. Cuando ha pasado el tema del noviembre del 2020, y hay que hacer memoria, al señor Merino, ¿en qué terminó el caso del señor Merino? ¿No terminó el Congreso de la República bloqueando, impidiendo? ¿Qué mensaje se dio con eso? Judicial, entonces, entonces no le podemos decir a la población que sus demandas no son legítimas. Hoy en esta crisis, por supuesto, que hay que generar un Congreso distinto. Yo no he dicho que las demandas no sean legítimas. No, sobre todo demandas que tienen que ver con los servicios y con la calidad de vida. Las cosas políticas se pueden discutir. Algunos quieren que acabe este Congreso, otros no. Eso es discutible. Pero hay demandas sociales que no son discutibles. Calidad de vida, servicios públicos, porque para eso pagamos impuestos y para eso hay recaudación pública. Por eso le quería preguntar, ¿qué papel juega en el Cusco y otras regiones, por ejemplo, la minería ilegal en esta crisis y en estas manifestaciones? Bueno, yo no tengo idea de qué juego lo juega. Pero usted dice que habla mucho con dirigentes. Yo hablo con los dirigentes. Y hemos escuchado de otros, particularmente en Apurímac, que es cierto, más que en el Cusco, que hay un financiamiento y que hay una actividad que está vinculada a grupos de minería ilegal que abundan en Andahuayla, que es el epicentro. Sobre ese tema, Fernando, yo creo que las autoridades investigarán. Pero el tema de fondo aquí... Pero también ustedes como responsables políticos, ¿no? Podemos no hacerlo. Pueden mirar hacia otro lado. Podemos hacerlo y creo que han estado en esa línea actuando otros congresistas también. Pero yo, Fernando, en estas circunstancias, en una crisis en la cual tenemos 7 compatriotas fallecidos, más de 100 heridos, una población que no está encontrando los diálogos adecuados de parte de sus representantes políticos, creo que hoy, más que empezar a descalificar o estigmatizar, porque la gente considera que a veces se estigmatiza y se criminaliza de esa manera, hoy toca generar gestos de diálogo. Luque, que si se quema, si se incendia instituciones, si se incendia el Ministerio Público, uno puede sospechar que hayan intereses ahí oscuros. Fernando, esas situaciones de violencia tendrán que sancionarse, identificarse como tiene que ser. De la misma manera, aquellos efectivos policiales que hacen detenciones arbitrarias, que vulneran los derechos de la persona, de la misma manera, condenar esa violencia y condenar de la otra manera. Frente a los policías que son hijos del pueblo también, 100 de los cuales han sido heridos. Fernando, yo he dicho, sobre ellos también debería decir Fernando, algo, ¿no? Mi preocupación para solucionar lo más pronto esta crisis política es que lamentablemente cuando hay esta explosión de violencia y de protesta, a veces termina enfrentándose el pueblo con la policía. Y eso es absolutamente injusto para la población desarmada y para una policía que no tiene por qué cargar la irresponsabilidad de hoy de la clase política. Entonces, ¿usted cree que ustedes, congresistas, tienen un papel que jugar para promover el diálogo? Yo considero en este momento que una responsabilidad urgente es mañana en el Pleno, ojalá que este sea el primer punto, el adelanto de elecciones, ponernos de acuerdo en algunas reformas mínimas, Fernando, avanzar para el 2023, generar una fecha cierta para la población. Y yo me ratifico que hoy, dada el pedido de varias regiones, que se permita a la población su poder de decidir en un referéndum si quiere o no quiere una asamblea constituyente. Basta
de estar despreciando, porque no se está imponiendo una asamblea, se está devolviendo el poder a la población para decidir vía un referéndum, y yo me sostengo, he presentado una iniciativa al respecto y me ratifico que esa es la única vía para devolver a la población la capacidad de tomar el caso de Chile y en otros países, ¿no? La Asamblea Constituyente ha servido para todo lo contrario, para perpetuar en el poder a ciertos gobiernos. Eso lo reconoce usted. Pero además, en el caso de Bolivia, en el caso de Venezuela, Nicaragua. Y eso reconoce usted. Fernando, yo creo que cada país escribirá la historia política y los procesos que tenga que vivir. Que hayan aprendizajes de unos otros, podemos debatir sobre eso. Pero creo que hoy, en esta envergadura de crisis, yo no encuentro otro mecanismo, Fernando, que no sea un adelanto a elecciones próximo y que incluya este referéndum a la población. Las elecciones parece que es deseado por muchos grupos, lo de la Asamblea Constituyente, como se sabe, muchas más reservas. Muchas gracias, Ruth Luque. Gracias, tomamos muy en serio lo que ha puesto usted énfasis en la muerte, en la solidaridad también con la policía, que sufre las pedradas y que sufre también la violencia que se ha ejercido sobre ellos, Fernando. y la necesidad de diálogo. Ruth Luque, congresista del Cusco, de Cambio Democrático, muchas gracias por su presencia. Que tenga usted buenas noches.